miércoles 3 de septiembre del año 25 va a tener lugar el quinto DEVA Meeting. El grupo DEVA es un grupo de estudio de compañeros entusiasmados con el aparato locomotor, con la filosofía un poco de enfocar pues toda la filosofía de la traumatología del deporte, medicina deportiva, todos los conceptos que se engloba, el uso en el diagnóstico y en las terapias con ecografía, eh, el uso de las terapias biológicas por encima de todo y, por supuesto, en caso de que hubiera que operar, pues hacer la cirugía mínimamente invasiva o artroscopia. Eh, es un grupo que se ha ido configurando desde el año 2017, poco a poco, de una forma amigable, de una forma totalmente de confianza Hola, máxima y poco a ya te poco pues, dejo. hemos llegado hasta configurar a fecha de hoy que somos cerca de 40 en todo el mundo, en más de 12 países del mundo, con lo cual es para mí un verdadero honor. Y bueno, pues hemos hecho muchas actividades, entre ellos también los cursos Ortobio MSK, que siempre se han llamado DEVA. Ahora estamos con el proyecto de la Academia Española de Medicina Regenerativa. Bueno, pues siempre se trata de hacer cosas, de no parar. Y desde aquí quiero dar las gracias a tantos compañeros que van detrás mía y delante mía para tirar del carro, porque yo entiendo que un miércoles de septiembre a las 21 horas lo mejor es estar haciendo otras cosas, pero aquí estamos compartiendo ciencia. Así que gracias a todos por vuestra asistencia. El quinto Deva Meeting surge de uno de los objetivos que tiene este grupo de estudio, que es, oye, no podemos ir a todos los cursos, pero hay otros compañeros, somos 40, que sí van. ¿Por qué no, en vez de tomarnos un café o una llamada compartiendo los últimos avances, pues lo hacemos de una forma oficial? Bueno, tenemos medios al alcance como el Zoom Meeting para que compartamos lo que otros compañeros han ido, en este caso han sido 4, y esto se pueda poner sobre la mesa para un poquito asentar las últimas novedades, ver qué se está haciendo, ver que si todo sigue igual. Y bueno, pues eso es un poco la idea que hemos hecho en el anterior con el Isacos de Berlín, uh, que estuvieron 3 compañeros, y Hernán Giuria, estuvo Gustavo Vinagre y estuvo Rodolfo Ivankovich. Y bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con el famoso y el original y el primero curso de ortobiología a nivel mundial, que yo lo considero un poquito el padre de la criatura, como es el famoso Toby, que lleva ya 16 ediciones, y desde aquí pues quiero poner en valor a la figura y al organizador Steve Samson por todo lo que ha hecho y todos los desvelos que ha tenido y lo que está aportando a la comunidad científica. Yo no he ido nunca, he participado una vez online, pero sí hay compañeros de aquí que han ido, y además varios de ellos, primero como asistentes alumnos y ahora ya como ponentes profesores, con lo cual es todo un honor tenerlos aquí. Sin más dilación, quiero presentaros a 4 compañeros de distintos países. Matías Fernández Viña, que lo conocéis todos, ha participado en el Ortobillo. Manuel Martínez de Honduras, igualmente. Franco Dela, traumatólogo argentino, que lo conocí, me invitó ellos a la ATD en marzo de este año y hemos tenido muy buena relación. Y por último, ha sido Franco el que me ha presentado a Alberto Panero, que también puede aportar porque estuvo en este curso. No tenemos una hoja de ruta. Yo les he dicho que es como si estuviéramos tomando un café. De hecho, yo voy a dar la palabra y que ellos entiendan. No sé si han preparado alguna cosita, que no les he pedido nada. Y la idea es que hagamos un debate, un crossfire, y que cada uno vaya aportando un poquito las últimas novedades del 16º Congreso TOBI. Así que os cedo la palabra, Matías, Manuel, Franco, Alberto. Muchas gracias por vuestra participación. Adelante. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación y les dejo, si querés, la palabra a los demás chicos para que se presenten también. Yo me estoy tomando el café, así que gracias, de paso. Oye, Son esto las... cada Bueno, uno pues, puede romper el fuego, aportar, tanto profesor como alumno, ¿eh? Si tienes dudas, no te enteras de algo, que esto es una reunión entre amigos. Punto. Adelante, Manuel. Hola Pedro, muchas gracias también por la invitación. Bueno, saludos a todos por aquí. Yo estoy aquí en Honduras, en estos calores ricos que estamos aquí en la zona tropical. Y bueno, un día más de trabajo también, pero tomándonos un tiempo, un minuto para poder platicar de la experiencia que tuvimos eh, ¿Qué hora, esta última semana en Topi, ¿no? qué hora es allí, Manuel? ¿En Honduras? La 1 de la tarde. ¿Y en Argentina, Matías o Franco? Yo estoy en Costa Rica, estoy en una consultoría científica de un, de Costa un Rica, GMP acá, así que son las 1:10 de la tarde. igual que Aquí es más Honduras. temprano. ¿Y en Argentina, Franco?
Hola Pedro, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, gracias a incluirme en tu comunidad, la verdad que te felicito por el trabajo que haces. Acá estamos en Argentina, son las 4 de la tarde, 4 de la tarde, así que perfecto. bueno, Muy bien. Pues nada, comentarnos un poquito mientras se incorpora Alberto y no. Oye, estuvisteis juntos allí los tres, además, nos parecéis en la foto, sois muy buenos amigos de hace ya mucho tiempo. Somos bichos raros todos, ¿verdad? Nos reunimos y nos encanta. Bueno, pues contanos un poquito qué os pareció el 16º Toby, si habéis visto novedades, qué es lo que más ha impresionado, si todo sigue igual, en fin, os doy la palabra. eh, con Matías ya somos amigos hace unos años, estamos juntos en la comisión directiva de ATOA, que es una asociación científica nueva acá en Argentina que aborda los ortobiológicos. Y bueno, estamos ya próximos a nuestro congreso, que es el 16 y 17 de octubre en Puerto Madero. Y bueno, fue mi primera experiencia presencial en el TOI. Había estado de forma virtual en la pandemia 2020 y la verdad que fue una experiencia muy, pero muy enriquecedora. Creo que tienen una ventaja, que está, la mayoría de los médicos que están en TOI son médicos del dolor o fisiatras, ¿sí? Hay algunos ortopedistas y creo que los cirujanos ortopédicos vamos siempre un poco atrás de las otras especialidades con respecto a estos procedimientos con terapias ortobiológicas. Y bueno, aprendido muchísimo. Franco, perdona, Eh, tengo entendido que recientemente el Toby sufrió una transformación, digamos, de una evolución natural. Esto lo crea Samsung y creo que hace un par de años hay ahí una gestión empresarial que no sé si es comprado por otro grupo o una sociedad donde el dolor coge mucho peso, ¿no? Pero tengo entendido que anteriormente había muchos médicos rehabilitadores, incluso traumatólogos, ¿no? Corrígeme si alguien puede aportar algo, porque he visto mucho así por sí. todos lados. Sí, ¿Me Sí, podrías creo que ayudar? Matías te va a poder contar mejor ¿Vale? sí, sí, esta a ver, nueva incorporación. Steve Steve es un pionero en esto, junto con Chris Centeno, creo yo, son los primeros que han aportado muchísimo dentro de los Estados Unidos. Me parece que son los grupos referencias que es para seguir los lineamientos de lo que se va haciendo. Y la realidad es que sé que en este último tiempo, bueno, por temas de cantidad de eventos que se fueron desarrollando, se fueron sumando diferentes sociedades arriba del evento de Toby. El año que viene hará una presentación de este evento junto con IOF, que es otra sociedad muy buena, Interventional Orthopedic Foundation. Creo que va a ser un evento espectacular en Denver, es lo que hablábamos con Manuel el otro día. Y me parece que hay un sistema que se está integrando donde hay un análisis donde se va compartiendo la información no únicamente en un mismo grupo, sino que se va rotando. Y eso está bueno, está muy bueno porque le da una mirada más que integral solamente a como por ahí venimos acostumbrados y creo que es un poco también el puntapié que estamos buscando con Franco de Argentina a través de la asociación, integrar muchos médicos e inclusive no médicos profesionales de la salud que apuntan un poco a este campo de bioquímicos, aquellos que, no sé, médicos del deporte, rehabilitadores, aquellos que quieran formar parte de esta unidad integral de terapias ortobiológicas. Yo quiero haceros una pregunta, ahora seguir desarrollando más, pero ya que has tocado este tema sobre las unidades del dolor, los que me conocéis, yo siempre digo que mi reino por un diagnóstico para poder tratar algo. Si no, creedme que no vamos a conseguir el resultado. No podemos olvidar que los que hacen dolor son fundamentalmente anestesistas, cuya formación deja mucho que desear en aparato locomotor, obviamente, en Iván, porque ellos se han formado en lo que es la reanimación, todas las técnicas de anestesia. Es verdad que la formación va cambiando y ahora las técnicas locorregionales ecoguiadas han supuesto un boom, pero no tienen formación en aparato locomotor. Y yo esto lo digo de forma amigable, ¿no? Entonces, con todos mis respetos, ¿qué hace un anestesista? No solo tratando, sino diagnosticando una gonartrosis. Que todos sabéis que la patología de rodilla puede tener pues 7 diagnósticos distintos, ¿no? Y a mí me han llegado muchos pacientes tratados por unidades del dolor o anestesistas que no tienen un diagnóstico y no ha funcionado. Y resulta que le han tratado una gonartrosis, tenía masa de cubo. En definitiva, ¿por qué digo esto? Porque a mí es un tema que
soy muy sensible a ello. Todos sabemos que hay un componente aquí economicista en estas terapias, no podemos olvidarlo, y estamos hablando de un grupo de amigos y un grupo científico. Y muchos están apuntando al carro por un interés económico, ¿eh? Y nos estamos saltando lo más importante en la medicina, que es la historia clínica, la exploración, Iván está sintiendo, y el diagnóstico. Y yo puedo contar muchas anécdotas en mi ciudad de Sevilla, porque no quiero señalar a nadie, pero mmm, yo quiero lanzar aquí a este foro. ¿No os da un poco de prurito que mezclemos patologías que son eminentemente del aparato locomotor, y esto se llama traumatología, rehabilitación, medicina deportiva, medicina general, si quieres, pero ¿qué hace un anestesista tratando una tendinopatía? ¿Eso se considera dolor? Porque yo tengo entendido que dolor es otra cosa. Dolor es un cuadro neuropático, una disfunción central, una prótesis dolorosa que se descarta patología mecánica, y, ¿vale? Pero con un diagnóstico, ¿no? Entonces, me gustaría que alguien se mojara un poquito y diera su opinión. Ahí lo lanzo. Yo te puedo aportar un punto sobre eso para reforzarlo, ¿sí? Tanto como los anestesistas, así como a veces imaginólogos, ¿sí? Sí, Yo también, creo que también. en segundo lugar, del diagnóstico, que lo primero, acá hay que encontrar cuál es la causa que enfermó a ese paciente, Eso. ¿sí? La biomecánica, ¿qué alteración biomecánica? Porque si nosotros evaluamos todos los pacientes tienen alteraciones biomecánicas y se van enfermando. Muchos pacientes con artrosis de rodilla, el principal dolor viene a veces de la déficit de tensión que tiene, por una contractura de los isquiotibiales, del TFL, de la rótula, que arranca a lo mejor, o en una tendinopatía que arranca por un desbalance lumbopélvico, un exceso de carga, una falta de movilidad de tobillo, que son todas cosas que hay que ir abordando globalmente, integralmente con el paciente. Entonces, yo no sé si sería tan duro decir, che, un médico del dolor o un imagenólogo no puede hacer un procedimiento, porque a veces son muy buenos haciéndolos, ¿sí? Nosotros, porque la mayoría acá usa el eco y lo usa como si fuese una extensión de nuestra mano, pero hay muchos ortopedistas que no, y por ahí eso es un buen complemento, tener un equipo, pero bueno, creo que siempre un deportólogo o un traumatólogo debería estar conduciendo un poco al paciente, ¿sí? Es un poco mi visión con eso. ¿Verdad? Iván, ¿tú qué opinas? Bueno, Visto antes. vamos a ver, mira, aquí hay un problema estructural de base súper importante que creo que se repite en todos los países del mundo. Y es que muchas veces el paciente tiene dificultad para llegar al trauma. Hoy en día tú pides cita para un traumatólogo y te dan cita para 4 o 5 meses, incluso en la privada. Entonces el paciente acaba buscándose la vida, se busca la vida con quien primero le puede resolver el problema, y yo me encuentro muchos pacientes en consulta que han sido evaluados directamente o por un fisioterapeuta o por un médico del dolor o por un médico rehabilitador, y todos ellos, pues bueno, tienen cada uno sus áreas de trabajo. La cuestión es que este debe ser un abordaje multidisciplinar. ¿Quién tiene que llevar la batuta? Hombre, yo creo que el trauma, ¿vale? Pero siempre asesorado. Yo conozco a muchísimos compañeros traumas que no tienen ni puñetera idea de biomecánica, ni puñetera idea de una visión genérica fuera de lo que es una rodilla o un tobillo. Y las consultas tienen poco tiempo, no tienes tiempo a evaluar adecuadamente el paciente. Yo me considero un tío privilegiado porque he dado el salto a la privada pura. Yo veo muy pocos pacientes al día y le dedico 40 minutos a cada paciente. Eso no Bueno, lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hay un problema estructural de base, pero sí que es cierto que si no partimos de un buen diagnóstico, nunca va a haber un buen tratamiento. bueno, pues para no Yo separarnos un poquito del guión, vamos a creo seguir. que en este Sí, caso, cuenta. Hola, hombre, está aquí Alberto, muy buenas. Ahí está, logré entrar. Creo que está intentando intervenir Manuel, sí. Bienvenido, Manuel. sí, Comenta y ahora yo seguimos creo con que, Toby. sí, no, rapidito, yo creo que al final sí se vuelve un problema, más que todo, no tanto si es de un ortopeda o anestesiólogo
un médico deportólogo, sino que al final se vuelve de qué calidad de historia clínica y tiempo tú le dedicas a un paciente, ¿no? Y también saber reconocer los límites uno como profesional, saber, yo no puedo atenderte en esto porque realmente se sale de mi línea, pero nosotros, y por lo menos aquí en Honduras yo lo veo mucho, el orgullo es muy fuerte y te saben decir mejor, eso no funciona, a decir, eso yo no sé hacerlo, ¿verdad? Entonces, al final, creo que sí debe haber siempre alguien que sea el director de orquesta, pero este director debe estar bien preparado igual, ya sea cualquier especialidad que tengamos, ¿no? El dolor es una de las primeras causas de consulta médica, ¿no? Sea musculoesquelético o sea otro tipo de dolor, pero tenemos que conocer también nuestras limitaciones. Yo creo que al final nosotros como todos médicos nos graduamos y tenemos que dedicarle ese tiempo adecuado también al médico, al paciente, para poder llegar a un correcto diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, vamos a estar tirando balas al aire y no vamos a hacer nada. Sin duda. Pues para concluir este pequeño apéndice, ahora damos la palabra para el tema de Toby, concluimos que desde el grupo de EVA animamos y mantenemos firmemente que para hacer cualquier procedimiento de intervencionismo ortobiológico o cubriado hay que ver un diagnóstico previo por un especialista en aparato locomotor que tenga esa cualificación y a partir de ahí ya se harán los tratamientos. Otra cosa muy distinta es que ya una vez hecho el diagnóstico y ese especialista no sea capaz de hacer la técnica, lo derive a alguien que sí sea capaz, ¿no? Pero siempre con el diagnóstico. Bueno, continuamos con la experiencia del Toby. Alberto, vamos a darle la palabra. Un placer conocerte, saludarte y, bueno, cuéntanos un poquito de ti y un poquito de tu experiencia este año en Toby. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Lo veo ahí a Matías y Franco, con los cuales pude compartir la conferencia. Mi especialidad es fisiatría o medicina física y rehabilitación y también hice un fellowship en sports medicine y empecé haciendo ortobiología ya hace como 12 años, muy unido a, bueno, a hacer tratamientos con percutáneos con fluoroscopía, ultrasonido y eso es realmente lo que me especializo yo. Perfecto. Eh, Cuéntanos un poquito, Alberto, en qué participaste y qué sensaciones te has llevado de esta edición del Toby. Bueno, mi participación fue, di una lectura en, básicamente si estamos llegando a un punto que hay demasiadas plaquetas ya deja de ser beneficial y puede causar daño, ¿no? Porque obviamente hemos sido todos de empezar a hacer PRP en una dosis tal vez de baja de plaquetas, menos de 1 billón y tal vez dar 2 o 3 infiltraciones de esas. Por lo menos en mi caso, he transicionado con los estudios que han salido a subir la dosis de plaquetas que estoy administrando a los pacientes. Y he tenido un par de casos que una vez que ya le he subido a 10, 12 billones de plaquetas, se me ha complicado, ¿no? Y lo que presenté fueron 3 casos en las cuales inyectar en un promedio de 10 billones de plaquetas tuvieron, en realidad tal vez le hicieron hasta daño al paciente porque creó una sinovitis inflamatoria que fue prolongada, no la típica que uno ve 2, 3, 4, 5 días. Estoy hablando de 2, 3 meses en las cuales tuve que dar una infiltración de cortisona. Y bueno, y en estos casos aspiré el fluido, lo mandé para analizarlo. No era un problema de infección. También le hicimos análisis de sangre a los pacientes. No era que tenían problemas como reumatoide o pseudogout o tipo, o sea, problemas que era un problema con el paciente en sí. Y lo que demostró el análisis del fluido de sinovio era que era como una neutrofilia transitoria como uno ve en una artritis inflamatoria, ¿no? Entonces lo que estaba proponiendo es que, bueno, en un caso de artritis de rodilla es exactamente lo opuesto que queremos hacer, es causar una inflamación tan aguda que después también causa una inhibición del cuádriceps y una deterioración del paciente, ¿no? Que es exactamente lo opuesto. Y bueno, obviamente son 3 casos nada más y también he inyectado muchos pacientes con 10 billones de plaquetas que le fue bien, ¿no? Entonces no tengo realmente la respuesta, era más como una pregunta
y también si tal vez es mejor llegar a esa dosis final de 10 billones de plaquetas, pero hacerla dividida en 3 4 billones a la vez. Y esa fue realmente mi presentación. Alberto, pues te contesto yo rápidamente porque curiosamente en otros Deva Meeting yo he lanzado este mismo tema porque yo he tenido no solo 3 casos, he tenido más casos de sinovitis, algunos también muy severos con ingreso del paciente. He recorrido toda esa trayectoria que acabas de describir, que si era artritis séptica, que no lo era, he analizado el líquido. Afortunadamente se ha resuelto antes de 2 meses, se ha resuelto en una semana, 10 días, pero estoy publicando, estoy preparando un paper sobre el tema porque, te digo, hubo una época que estaba yo, bueno, tuve que analizar la compra de los tubos, tuve que analizar el tipo de anestésico local, si usaba o no usaba, que no usaba, el tipo de anticoagulante, tuve que analizar, bueno, y finalmente, si activaba o no activaba, que dejé de activar, por cierto, finalmente llegamos a la conclusión y esto no lo has comentado tú, pero yo creo que pueden ir por ahí los tiros porque se me daba solamente en gonartrosis, pacientes con gonartrosis, con derrame articular, a los que aspiraba el líquido y luego le inyectaba la sesión de PRP. Ujú. Generalmente no era la primera, puede ser la segunda o la tercera. Bueno, pues eso me hacían al poco tiempo, te hablo, entre 4 horas y un día, unas sinovitis brutales, de un dolor inconcebible. Me preocupé mucho, lo he estudiado y parece ser que puede ser un tema de acidosis, tema de cambio en el pH. Estamos sacando un líquido que tiene un pH X y estamos introduciendo otro. Y ahí hay una disfunción metabólica que yo no entiendo, que le pega un leñazo a esa sinovial, que la activa, la irrita y provoca un derrame que yo he llegado a sacar hasta 6, 7 gringas, ¿no? Y por ahí pueden ir los tiros. Hay publicaciones al respecto y me parece un campo interesante porque yo nunca había tenido complicaciones con el PRP. Si algo podemos presumir del PRP es que no tiene complicaciones porque infecciones no hay. Pero esta es una, ¿no? Y oye, hay pacientes que lo pasan mal, ¿no? O sea que podemos este grupo, incluso, para eso están los grupos de estudio, poner nuestra casuística a disposición, yo he tenido varias, y de ahí pues hacer incluso una serie y analizar un poquito los casos, porque yo estoy ahora tamponando la solución de PRP. Estoy tamponando con bicarbonato sódico. Fijaros, una cantidad que tengo estipulada por según la cantidad de PRP, os la puedo pasar y no estoy teniendo ahora esta sinovitis. O sea que ahí lo lanzo. No sé si alguien puede aportar algo sobre este tema de la acidosis. A mí me ocurrió una vez lo mismo, pero fue cambio de tubos y fue el citrato. A mí me provocó ese mismo problema. A las 4 horas el paciente estaba con dos mismos pacientes y por casualidad yo incluso inmediatamente hablé con Matías de eso, porque cuando yo hice, el paciente me llamó a las 4 horas, los dos mismos pacientes. Cambié los 4. tubos de ese día, tubos que no encontraba aquí en Honduras, decidí cambiarme a citrato. Y ese mismo día, los dos mismos pacientes que le hice ese plasma, a las 4 horas los tenía yo aquí en mi consultorio. ¿Ves? Estuve haciendo Llorando. tesis innecesaria y el líquido incluso me salió lechoso. Entonces le hablé inmediatamente a Matías, mira, que pasó esto, esto y esto. Recuerdo y pues, como decía Matías, es lógico que en 4 horas va a haber un cultivo y va a ser una artritis séptica ni nada de eso. Mandé a hacer el estudio, era totalmente neutrófilo igual todo, ¿verdad? Todo era inflamatorio, pero fue el cambio del anticoagulante en este caso, pues ¿Verdad? probablemente provocando esa acidosis que tú estás mencionando, o sea, ese cambio del pH, ¿no? Correcto, pues eso podríamos publicar, hacerlo algo porque es un tema interesante y que tenemos que tener esa precaución, ¿no? Bueno, pues seguimos un poquito. Pedro, yo ¿Sí? te puedo aportar un poco sobre eso. Claro, por supuesto. A mí generalmente son en los cuadros de síndrome femoropatelar relativamente crónicos con mucha reacción sinovial, que ves en el eco la sinovitis en el Doppler y demás, mujeres generalmente. A mí me da mucho temor hacer plasma por estas complicaciones que también las he tenido. Sí, pero creo que es un poco lo que vos decís, digamos, de cómo viene esa rodilla y cómo vos la vas a transformar. Muy distinto a lo que es el líquido inflamatorio de la artrosis. Esto es más una reacción sinovial. La paciente típica de esto es una chica entre 35 y 45 años, deportista, gordita, que tiene la rodilla muy reactiva. Yo en esos casos son los únicos casos que evacúo, aplico triamcinolona con ácido hialurónico mezclado, enfrío el cuadro,
A veces, en la mayoría de los casos, se curan y no tienen más problemas, y si no, después recién arranco, si siguen con síntomas, un tratamiento con plasma. Pero respeto mucho estas rodillas que están muy reactivas de antemano. Muy bien. Luis Gallego, ¿has tenido casos de sinovitis reactiva tras el PRP? Eh, Mira, yo he tenido dos casos. He tenido un caso en un hombro y recientemente en una rodilla. Y como habíamos tenido lo comentaste en otro meeting, pues me acordé de ti. Dije, pues mm, puede ser que sea, pero la acidosis puede ser. En este caso no le saqué el líquido de la rodilla, pero sí que fue algo bastante traumático porque le pinché también el menisco externo y fue algo bastante traumático. No, eso fue una infiltración normal. Vale. Y la del hombro no me lo explico. Probablemente la mujer tenga algo de tipo reumatológico. Sí, Miquel Sánchez se lo comenté una vez y también hablaba de eso, de pacientes con enfermedades gotosas o reumatológicas, eran más propensos también a este tipo de reacciones, ¿no? O sea que, bueno, muy interesante. Si alguien más quiere decir algo de este tema, porque hay muchas más cosas que hablar del TOBI, pasamos, si no, de tema. Matías, cuéntanos un poquito tu ponencia y tu participación y tus sensaciones de... Pues has ido ya varios años. Me pareció un evento fantástico, creo que hay mucha información para tomar de toda la gente que está ahí, más allá de las conferencias. Las conferencias me parece que la medicina regenerativa viene un poco estancada en estos últimos 4 años, se mantiene muy similar en todas las cuestiones, pero me parece que empiezan a aparecer experiencias prácticas de cada uno de los que están haciéndola. Fíjate estos casos como de Alberto, estos casos no están publicados. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tuvimos una reacción de una sinovitis también aguda con un paciente con fiebre, la utilización con microfat, y nadie lo publica eso, yo decidí publicarlo como un Open Journal para dar información y creo que hay que reportarlo porque son los puntos Correcto, sí, donde vamos a poder estar un poco con información esa aislada que muchas veces no la encontramos, porque todos los papers hablan de que hay un poco de dolor, un poco de pesadez después de la infiltración, pero nadie habla de todas estas cosas. Y me pareció bueno, la ponencia mía fue una ponencia donde presenté datos de mi tesis doctoral, donde trabajé con 79 pacientes en seguimiento de un año con ENFAT. Y nada, los resultados son favorecedores, son buenos, hay cambios significativos en la calidad de vida de los pacientes y en el score. Y algo que me gustó mucho también el enfoque que se está dando ya con tecnologías de manera integral. Y creo que es un poco a donde tenemos que ir, que es lo que veo que está pasando. Muchos damos casos de situaciones que nos pasan, pero realmente tenemos más información desde el lado de la medicina funcional, cómo están esos pacientes, están inflamados, no están inflamados, tenemos información previa. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a buscar un poco las cuestiones y no únicamente ir al biológico, sino que tratar de hacer estas cuestiones que les voy a contar. Yo lo que hago mucho en Argentina es medir el perfil de inflamación celular en los pacientes, que es un ratio que le saco entre lo que es ácido araquidónico y cantidad de EPA, y eso me da un perfil de inflamación celular. Y ese perfil de inflamación celular en la mayoría de los pacientes lo veo elevado. O sea que ya le estoy poniendo un biológico que está elevado el perfil del propio paciente. Si con un poco de medicina funcional quizás esto se puede empezar a ajustar, yo creo que los pacientes van a llegar con un terreno mucho más óptimo para poner el biológico. Y hay algo que tenemos que también evaluarlo, ¿sí? Por eso, al ser estos sistemas de medicina integral, creo que está bueno la mirada introduciendo un poco lo que nombraban recién anteriormente, del traumatólogo, del anestesista que se mete con el dolor, ¿por qué cae ahí? El rol tiene que ser el regenólogo, que es lo que plantea Anthony Atala en publicaciones de la Clínica de Mayo inclusive, y en Oxford. El regenólogo va a ser el que tenga el punto de encuentro donde va a poder ahí estar conectado entre el bioquímico, el ortopedista, entre el traumatólogo que opera, entre el deportólogo y entre la persona que va a tratar el dolor. Porque es esa la cuestión que yo veo que está. Entonces nadie mejor que el traumatólogo y el ortopedista va a poder hacerlo, pero también mucha información de estas cuestiones de perfiles de inflamación y demás quizás se dejan de lado. Sí, así que bueno. La verdad que me gustó mucho el evento, pero en lo que he podido encontrar de información y creo que es un punto de encuentro muy bueno. Oye, me ha parecido muy interesante eso que has dicho, Matías. Entonces, estamos hablando de hacer una preparación, un análisis de ese Los paciente. brasileños,
Lo están haciendo los brasileros. Los brasileros lo están haciendo, que es, búsquenlo, el artículo se llama Prepare the Soil, que es un poco tratar de resetear biológicamente a los pacientes. Y si empiezan a estudiar algunos perfiles de inflamación de los pacientes, PCR ultrasensible, perfiles de inflamación celular versus consumo crónico de ácido araquidónico, que lo necesitamos con EPA, la mayoría de los pacientes no tienen mucho consumo de omega 3. Empezamos a estudiar valores de vitamina D, magnesio, más análisis de medicina funcional, empezamos a encontrar muchas falencias en esos pacientes. Y si le damos tiempo a esos pacientes para prepararlo, probablemente el biológico va a ser mejor, porque el biológico es autólogo. Hay mucha evidencia muchas veces de los biológicos que vienen de origen halogénico y son buenos los resultados, pero es otro producto totalmente diferente. Pero cuando es autólogo, piensen que muchas veces, y es lo que yo veo, cuando transportamos microfata a la articulación, esa grasa muchas veces está con excesos de macrófagos tipo 1 que nunca van a polarizarse a macrófagos tipo 2. Y si esos macrófagos tipo 2 no se logra hacer una polarización como queremos, le agravamos estos cuadros. Entonces, muchas veces pasa lo mismo con el PRP. El PRP tiene un mecanismo de polarización entre M1, M2, M2, M1, dependiendo del tipo de ambiente que tenga el paciente. Yo creo que hay que estudiar un poquito antes al paciente. Esa es la perspectiva que yo estoy haciendo. Yo no tengo caso de sinovitis aguda con PRP. Tengo un estándar de aplicación de 6.000 millones de plaquetas, que no es lo mismo que 6 billones. El billón es diferente, por ahí el billón se confunde mucho en Estados Unidos y Latinoamérica. Para nosotros son 1.000 millones de plaquetas. Y es un poco ese es el puntapié que tengo. Pero todos mis pacientes los preparo. Eso es lo que hago, Pedro, yo. Y eso que has comentado puede dar respuesta a lo que Miguel Sánchez hace 4 o 5 años decía, los no respondedores. Hay pacientes no respondedores. Y ahí se quedaba, ¿no? Y a mí me dice muchas gracias, ¿no? Pues diciendo, señora, ¿cómo está? Yo mal. Ah, es que usted es no respondedora. Y ahí se quedaba la cosa. Entonces, me Mira, parecía una respuesta un poco infantil, ¿no? A lo mejor detrás de esa no respondedora está todo lo que tú has dicho, ¿no? hay mucha variabilidad, creo, y una de las cosas que yo me llevo de Arnie Kaplan cuando estaba con él hace 3 años atrás, me decía, Matías, los respondedores se van, pero el que queda es el no respondedor y de ese hay que aprender. Y la verdad que cuando yo empecé a encontrarme con pacientes no respondedores, me salí de la terapia ortobiológica y empecé a abrir un poco más la cabeza. Dije, ¿a dónde vamos? Ok, vamos a la rehabilitación regenerativa. ¿Qué pasa si los preparamos a los pacientes antes? Y vamos a la preparación del paciente antes con medicina funcional. Y encuentro tres enfoques, que es un poco las bases que tenemos nosotros sin entrar en parte comercial. Epigenética regenerativa, tratamiento ortobiológico y rehabilitación regenerativa. La gente de Toby está yendo por la rehabilitación regenerativa, porque hay integración, Alberto, no me dejes mentir, hay láser, hay ondas de choque, hay sistemas de diferentes tipos que llevan a poder crear estímulos en estas terapéuticas. Entonces, miremoslo quizás un poquito antes, a ver cómo están esos pacientes fuera de su enfermedad local, sino sistémicamente. Y los perfiles de inflamación probablemente puedan estar modificados. ¿Sí? Matías, pues Claro. estás resumiendo de forma magistral algo que no focalizamos en. Yo reconozco que me centro en el punto 2 casi, casi estrictamente, ¿no? Y haga rehabilitación, pero no cuido el punto primero de la epigenética y me ha encantado porque he escuchado la charla de Pepe del Y, Sol, y- de Fabio Lana en Ortobio MSK y vuelve a venir este año, pero reconozco que yo personalmente me ha servido mucho lo que estás diciendo porque tengo que cuidar esas dos parcelas, la uno y y la voy, 3. y adhiero algo más, y con esto creo que por ahí para cerrar este tópico, pero la preparación de los pacientes, inclusive con actividad física, 70, 90, 120 minutos e inclusive 12 horas antes con actividad elevada que eleva el HRV en bicicleta, nos permite muchas veces potenciar esos factores de crecimiento aunque tengamos dosis bajas de plaquetas. Entonces, no sé si la dosis alta o baja es el final del resumen, sino lo que lleva la plaqueta dentro de la cantidad de factores de crecimiento. Y hay evidencia que habla de eso. Y todo eso está por fuera muchas veces de tomar la biopsia o tomar el producto y procesarlo y colocarlo. Podemos tener el mejor procesador y el mejor kit, pero eso es lo que yo veo con mis datos. Mis datos tienen una cosa que se llama, digamos, una dispersión de un desvío estándar de datos significativos que están muy desviados en mi dato de tesis doctoral. Y ese desvío estándar, cuando lo miro, digo, ¿qué pasa? Bueno, hay demasiada variabilidad. Variabilidad biológica, variabilidad de enfermedad. Estamos mezclando peras, manzanas, bananas, junto con un montón de cosas alrededor de todo eso. Entonces tenemos que empezar a tratar de ir buscando la forma de separarlo. Ese es un poco el abordaje que yo sugiero. Epigenética regenerativa, tratamiento ortobiológico y rehabilitación regenerativa.
Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver, Manuel, ¿quieres comentar algo también de tu participación, de tus sensaciones? Cuéntame un poquito qué se habla del intraóseo, que tan de moda sigue, ¿no? Sí, realmente este es mi segundo año ya como que he asistido a este Toby, ¿no? Para mí ha sido un buen update, pero yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue lo que tú acabas de mencionar. Incluso Mati, las terapias que se mencionaron, que antes prácticamente no querían mencionar mucho en Estados Unidos. Una de ellas fue una charla sobre la ozonoterapia. Tú sabes que yo practico mucho la ozonoterapia. Y luego el uso de células halogénicas y el cultivo de las células autólogas se mencionó mucho, que son temas que antes no se hablaban dentro de un TOBI, ¿verdad? Eran temas que se hablaban en pasillos, hablábamos entre todos los médicos, sabían que funcionaba, pero yo creo que Steve en este momento, al saber de lo que mismo que hablaba Matías ahorita, la epigenética, ver el perfil inflamatorio de los pacientes, a mí me gustó mucho que hayan hablado y hayan agregado el tema de la ozonoterapia, porque la ozonoterapia funciona mucho en este caso para la preparación de los pacientes, mejora el estrés oxidativo, prepara al paciente para que realmente las células puedan liberar mejor factores de crecimiento y creo que el agregar estos temas dentro de todo, pues vino a seguir sumando lo que se viene hablando de hace muchos años, pero se va certificando cada vez más, se viene certificando cada vez más. Y lo que más me encantó fue la parte intraósea. Realmente hubieron muchas charlas. Definitivamente uno de los comentarios que se dio durante las charlas fue, ¿qué estamos tratando? ¿Estamos tratando a un paciente y queremos tratar el dolor o estamos tratando simplemente a una rodilla? Y si vamos a hacer una prótesis y el paciente le va a quedar nuevamente el dolor, entonces quedamos en lo mismo. Entonces, se habló todas las opciones terapéuticas que pueden haber antes de llegar a una cirugía de reemplazo total, ¿no? Y se vino a dar esto, ¿no? De que realmente las infiltraciones intraóseas están dando también esa mejor de calidad de vida en aquellos pacientes con una osteoporosis muy avanzada y evitar luego, pues, y agregar también todo lo que es la rehabilitación, los cambios biomecánicos, la movilidad que debe tener el paciente, dentro de todo para evitar llegar a ese punto, ¿no? Un 30%, mencionaba mucho, muy alto, que era el 30%, ¿verdad? De pacientes que no quedan muy bien después de un reemplazo total de rodillas. Entonces, hubo una charla de Paul, si no me equivoco, de Torland, que le está haciendo incluso como una biopsia, ¿no? Está tomando la muestra de la médula ósea y cuando hace el intraóseo, él mismo aplica también esa muestra de la biopsia que toma del hueso y ahí ayuda mucho a los procesos subcondrales, ¿no? La reparación subcondral del hueso. Presentó varios casos y logró pues mejorar la calidad de vida del paciente y la función también de esta articulación, ¿verdad? Y lo que hemos hablado siempre nosotros, en este caso la rodilla no es simplemente tres huesos, no hay un espacio articular, sino que es un órgano y hay que verlo como es, ¿no? Pero sí, eso fue una de las cosas que más me gustó y luego el networking fue fantástico. Qué bueno. Manuel, curiosamente, el siguiente webinario de EVA va sobre ozonoterapia. Iba a ser este realmente, pero lo hemos pospuesto para el siguiente y tenemos ya dos ponentes, porque en el grupo de EVA hay bastante gente que ya está haciendo ozonoterapia. Sé que hay detractores, Centeno y Bufford, pues no hablan de evidencia sobre este tema, pero bueno, parece que es imparable. Yo tengo compañeros míos traumatólogos de buena tinta y son muy buenos clínicos que ellos mismos lo han incorporado y están sorprendidos con los resultados, ¿no? Y si ellos me lo dicen, yo me los creo, ¿no? Por otro lado, ¿me puedes definir así brevemente el protocolo de intraóseo, cómo lo hacen? La sistemática, si lo hacen en quirófano o en consulta, si asocian BIMAC o con PRP, si luego hacen las otras dos sesiones intraarticulares, un poquito así, si lo hacen como en España, por ejemplo, Sí lo hacen en una zona de quirófano, ¿vale? principalmente no lo hacen con anestesia local, No, por lo ¿no? menos las charlas que yo vi, ¿no? Bien, El protocolo es muy parecido, como se mencionó, realmente no hay muchos cambios, vale, ¿verdad? Simplemente creo que más darle a que el paciente sienta menos dolor al momento de aplicar el PRP intraóseo. Hablaron mucho más de PRP, pero cuando empezaban a charlar, ¿no? Y empezaban a hacer los debates después de cada charla, sí se mencionó que hacer BIMAC es mucho mejor que el PRP, ¿no? Para reparar el hueso subcondral cuando haces intraóseo.
Pero eso fuera de programa, ¿no? En el pasillo, ¿no? No, dentro del debate, cuando empezaba a hablar del debate PRP o BIMAC, porque se hacían las preguntas y realmente al final los panelistas mencionaban que el BIMAC era mucho mejor que el PRP, ¿no? Tenía mejores resultados. Bima, perfecto. Alberto, ¿tú haces Bima personalmente o PRP? ¿O combinas? Bueno, en general combino y cuando los combino hago un ratio de dos de BMAC a uno de PRP, pero si tengo que opinar para intraóseo, creo que prefiero siempre usar BMAC. Creo que es una sustancia más, un poco más similar, ¿no? A lo que estás tratando de hacer. Nosotros en general lo hacemos con una sedación oral, hacemos un bloqueo en el periósteo, avanzamos una aguja y aspiramos la médula que está existente y después infiltramos con jeringas chiquitas de como 1 cc para tratar de bajar la presión y siempre tratando de como ir inyectando desde adentro hacia afuera y antes de salir ponemos el stylet y dejamos que se trate de coagular lo mejor que se pueda, como 5 6 7 minutos, para no sacar la aguja y que inmediatamente la presión empuje el fluido afuera del agujero que uno creó. Y bueno, esa es nuestra técnica. Los pacientes que tal vez tienen un poco más de estar nerviosos del dolor, sí los podemos llevar al quirófano y dormirlos, pero en general el 80% solo por un tema de costos lo hacemos en la clínica. En consulta, digamos, ¿no? ¿O cómo? Consulta, sí. Vale. Y también lo otro es que lo que es, creo que hay muchas preguntas, ¿no? Como sé que un colega presentó si vas a usar PRP, si usar pobre en leucocitos o rico en leucocitos. Otra vez empezamos en el tema de la dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis correcta para meter adentro de un hueso? Hay un punto en la cual es demasiado o no suficiente. Y bueno, también acá hay muchos médicos que están usando agujas de un calibre como un 18 gauge de regular y avanzándolas directamente al hueso, ¿no? En vez de usar como un Shamshiri o un Sí. trocar un poco más grande, ¿no? Y esas son las diferencias que he visto. Y también una transición en la cual al principio usábamos mucho el demineralized, la matriz de hueso, Sí. combinarla para hacer como un bone, una especie de bone graft, y ahora transicioné a más usar líquido que otra cosa, al menos que sea un quiste o algo un poco más grande. ¿El BIMAC concentran o directamente ponen la médula ósea tal cual? Nosotros los concentramos. ¿Vale? Aquí todo el mundo concentra porque la escuela de Fabio Lana, ellos dicen que lo sacan y lo enchufan directamente y la potencia es la misma. Yo también concentro, ¿no? Pero ya que estamos, aquí todo el mundo concentra, ¿verdad? Sí, yo también concentro. Y de hecho, creo que es fundamental. Yo he hecho pruebas hace un tiempo atrás. Era Ajá. muy meticuloso a los 2017, cuando volví ahí a España con el tema de la contabilización. Y cuando uno no concentra es muy difícil de llegar por encima de 400 millones de mononucleares, que es lo que necesitamos para empezar a tener una respuesta terapéutica. Creo que lo que considero que pasa en Brasil me parece que es más un tema regulatorio que está arrastrando la técnica hacia otro punto. Y creo que pasó lo mismo con Estados Unidos, con la SBF, con la Stromal Vascular Fraction, con la colagenasa y pasar al microfat por cuestiones regulatorias. Lo mismo pasa en Brasil. Digamos, al no poder procesar tanto por cuestiones regulatorias, colocan el BMA. El BMA lo he medido y tiene muchísimos rojos, tiene muchísima célula Claro, inflamatoria. A mí particularmente no claro, me atrae. claro. Yo opino igual que tú, Matías. ¿Alguien más quiere aportar algo de BIMAC o de BMA? Vale. Eh, Me da a mí la sensación también, los que habéis estado en Toby, como que tenían mucha fuerza, han tenido Bimac y Adiposo, estaban luchando con PRP, pero parece que PRP resurge de nuevo y ahora se están hablando de toda la potencia que tiene, de la accesibilidad que tiene dentro del PRP, las distintas variantes que hay, porque ahora también se habla del PRP rico en fibrina, en proteína, por supuesto con o sin leucocitos, que yo con leucocitos realmente no, nunca lo uso. Me gustaría que habláramos un poquito si habéis evidenciado eso, que el PRP sigue siendo el número uno por excelencia. Yo, Yo, yo creo que en este caso
Sí, sí hubo más plática de PRP, pero yo ahí, aquí va a ser un poquito frío, pero creo que viene porque hay más casas, ¿no? Hay más producción de ¿vale? diferentes tipos de dispositivos para PRP, que todos dicen que hicieron más estudios, que el mío es mejor, entonces yo creo que por ahí puede venir el hecho del resurgimiento también del PRP, ¿no? Al tener más dispositivos y más acceso, incluso el costo, creo, bueno, nos puede mencionar ahí el doctor Alberto si realmente ha disminuido, ¿no?, el costo de los kits en Estados Unidos, pero el hecho de que tienes más opciones ahora, pues creo que por ahí viene el resurgimiento también del PRP. A mí me parece, Manuel, adhiero un poco a eso, pero me parece que el PRP llegó como ser el próximo antiinflamatorio por los próximos 20 años que vamos a usar como primera línea en algún momento. La ESCA hoy, y yo lo hablé con Josep Filardo, que tiene más de 500 publicaciones, 400, no sé cuántas tiene, y creo que hoy el PRP, digamos, tiene muchísima evidencia científica que lo avala y va a ser una línea que va a quedar junto con el hialurónico para largo plazo. Lo que pasa que empezamos a encontrar que hay muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, a mí me fascina poder explorar el campo de la alfa-2 macroglobulina, que es algo que no estamos acostumbrados en el plasma pobre. O sea, se está empezando a combinar dosis de plaquetas con alfa-2 macroglobulina obtenida del propio plasma pobre por un mecanismo de ultrafiltrado. Y la A2M tiene evidencia que genera un efecto inhibitorio en el catabolismo celular del cartílago, o sea, el del condrocito. Entonces, me parece que empezamos a tener no únicamente un único producto, sino ya una navaja de varias cosas para poder trabajar en nuestro campo. Habrá pacientes que van a recibir una ADOM, habrá pacientes que necesitarán combinarlo, habrá pacientes que necesitarán dosis altas de plaquetas, habrá pacientes dosis bajas. Me parece que no es para encontrar una única terapia que sea la mágica. Para mí, yo probé todos los productos biológicos en diferentes partes del mundo y no he encontrado uno más superior a otro. Creo que depende mucho del tipo de paciente. No sé qué opinan los demás, pero esa es mi mirada. Sí, creo, hay algo importante también. Primero creo que el plasma hoy es el caballo de batalla y como dice Matías, está reemplazando a los antiinflamatorios, un antiinflamatorio biológico con sus distintas presentaciones. Sinceramente, a mí me cuesta mucho indicar células, ¿sí? Porque tengo muy pocos pacientes que no anden bien con plasma, muy pocos Vale, pacientes, ¿sí? buena reflexión. Mi indicación de células y Matías los conoce bien porque él es uno de los que me está introduciendo en esto y me ha ayudado en los procedimientos, en los primeros procedimientos. Son en pacientes que son de altísimo rendimiento o pacientes que no han andado con plasma. Sí creo, como dijiste vos, Pedro, de amigos y conocidos que te cuentan su experiencia, como fue Alberto, por ejemplo, que lo fui a visitar a su clínica antes de ir al TOBI, que probablemente el BIMAC o la grasa sea más potente. Pero también tiene que ver algo, está relacionado un poco a algo que nombró Matías antes con respecto a Brasil, que es el tipo de paciente que tenemos, ¿sí? Probablemente Matías, al tener pacientes que son del extranjero, eh, es mucho mejor hacer una dosis de células, de grasa o de BIMAC, ¿sí? Porque sí vamos a tener esa potencia y no puede tener el paciente unas 3 4 semanas para hacerle 2 o 3 inyecciones de plasma. Entonces, creo que también cada uno se va adaptando a las legislaciones, a las posibilidades y también al tipo de paciente que tiene y va buscando su mejor estrategia. Acá en Argentina no estamos influenciados por la industria con respecto a ningún biológico, porque todo se hace con hemoterapistas y de forma hecha como en casa. Y mi indicación hoy es 95% plasma y muy Sí, reservada la indicación de células, porque también hay que tener responsabilidad, que son procedimientos costosos y que el paciente lo tiene que pagar, ¿no? y yo te adhiero algo, Franco, a esto, y creo que está bueno porque estamos con ustedes los europeos. Latinoamérica tiene un gran problema con el plasma rico en plaquetas. Yo, perdón la palabra, que quede grabado, hay una prostitución del plasma rico en plaquetas con gente que lo prepara mal y eso hace que los pacientes caigan a buscar una terapia de mayor categoría. Y eso es lo que me pasa a mí en mi práctica.
pacientes que tienen una preparación de las plaquetas por personal que no es adecuado, que no son bioquímicos, que no son hemoterapistas. Entonces, Franco tiene buenos resultados porque trabaja con personal que sabe realizarlo. Entonces, hay un tema también en Latinoamérica que hay que resolver porque está defenestrando el mismo plasma y lleva a obligar a los pacientes a buscar unas terapias más costosas. Quizás, pero ustedes lo tienen esto más controlado en España porque de hecho, es algo que yo me quejo mucho. Cuando el Ministerio de Salud no avanza en este tema de los ortobiológicos, te encontrás con un desprestigio del campo de la medicina regenerativa o las terapias ortobiológicas. Y yo me formé con alguien que me sentó desde que llegué a ponerme a leer 4 meses, 2 meses y medio más regulación de la medicina regenerativa y entendí que viene por ahí. Entonces, me parece que también hay un problema de este tipo que altera los resultados y trae variabilidades y trae alteraciones en los desvíos estándares que vemos muchas veces. Está confirmando con la cabeza Alicia Rinaldi, compañera bioquímica argentina. Me gustaría darte la palabra, Ah, está Alicia. Alicia. Por eso. Me estoy saliendo de la vaina por querer hablar sobre esto, así que les agradezco si me Tienes la dan palabra. un pequeño espacio. Por favor. A mí me encanta participar de estos cafés, como lo nombraste. La verdad que es un placer escucharlos, uno se enriquece muchísimo y también me gusta debatir estos temas. Estoy 99% de acuerdo con Matías, será por la cercanía geográfica, no sé, pero estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo, por ejemplo, estudiar los pacientes no respondedores y también quizás la anamnesis previa se centra en la medicación anticoagulante que toma el paciente, pero no tienen en cuenta el clopidogrel, que hay pacientes cardíacos que lo toman y que altera la función plaquetaria. No tienen en cuenta los suplementos alimenticios que especialmente los deportistas toman mucho. El ginkgo biloba, por ejemplo, lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria. Entonces, podemos tener 2 billones, 10 billones, la cantidad que quieran de plaquetas, pero si su función, si su agregación plaquetaria está alterada, no vamos a obtener la cantidad de factores de crecimiento que necesitamos para que se regeneren esas células. Y también hasta el aspartamo, que quien no toma aspartamo en vez de azúcar, hay muchísima gente y no lo toman en cuenta. El aspartamo también disminuye la función plaquetaria. Entonces, nadie, la verdad que yo no conozco a nadie que dose los factores de crecimiento, esas proteínas señalizadoras fundamentales. Lo que hacemos es contar plaquetas todos. Pero, ¿qué sabemos si esa cantidad de plaquetas van a liberar esos factores de crecimiento? Ya sea por la agregación, que acá también hay otro punto. ¿Cuándo se produce la degranulación? ¿Se produce antes de colocarla en el sitio o se produce en el sitio? ¿Estamos haciendo bien esa parte del procedimiento? Y aquí también, por eso, se está utilizando mucho la fibrina rica en plaquetas, que es otra formulación con otro método, con otros tubos, y esa fibrina va a formar una red tridimensional con leucocitos atrapados, con citoquinas, con alfa-2 macroglobulina, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matías, se ve que tiene una formación bioquímica también, y con las plaquetas en esa red tridimensional. Y esa red va a estar en el sitio que ustedes, los médicos, quieren colocarlo durante 7, 14 o 21 días liberando factores de crecimiento. Entonces, esto es un tema importante. Y para terminar el tema de la regulación, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, estamos tratando de llegar al ministerio porque es la única forma que vamos a lograr que haya profesionales preparados para estos procedimientos que tengan calidad terapéutica, porque vemos que, como dicen ustedes, hay cualquier profesional o no profesional también que está preparando plasma rico en plaquetas que no tiene calidad terapéutica. Entonces, esto es la base en una regulación. Si bien las entidades bioquímicas y médicas estamos trabajando en esto y muy arduamente, los ministerios de salud no. Entonces, es un problema nuestro de Argentina y en la provincia de Santa Fe estamos haciendo un caminito bastante avanzado. Entonces, nosotros Aparte, siempre decimos, Alicia, adhiero sí, con vos, porque Alberto, por ejemplo, bueno, es argentino, pero vive en Estados Unidos 10 años.
Sí, nosotros en Argentina y en Latinoamérica no tenemos un sistema tan integral de dispositivos cerrados que nos permita tener una no, calidad en el proceso. Entonces, como dice Franco, usamos esto, lo que llama in-house GMP, que es tratar de hacerlo dentro de la casa, en un sistemas abiertos, que es mucho más económico. manual. Manual, por supuesto. Ahora, claro, en Estados Unidos, por ahí Alberto no nos va a entender esta posición y es porque justamente hay exceso de sistema cerrado, que es lo que el punto que decía acá Manuel intermedio. ¿Qué pasa con Sí. la industria que cada vez va llevando esto a unas actividades diferentes con más cantidad? Me parece que es ¿Y dónde están para... los controles de calidad? Exactamente, exactamente. Entonces, Nosotros, eso altera mucho los resultados y genera la variabilidad esta que yo te digo. totalmente. Y la anamnesis previa para los médicos es fundamental, llegar a todo, no solamente a los anticoagulantes o AINES que estén tomando. Todo, tienen que tener en cuenta todo porque la plaqueta está preparada naturalmente para activarse. Entonces, tenemos que tratar la anamnesis y tratar bien esa parte del proceso que es la plaqueta. Hay que conservarla para que degranule dentro del sitio. Correcto. Muy, muy interesante, muy interesante. Me gustaría, llevamos ya una hora, vamos a estar 5 minutos más y para despedirnos, que no quiero abusar de vuestro tiempo. Tenemos otros grandes compañeros y ponentes aquí asistentes y me gustaría darle voz también a ellos. Está Gonzalo Mora. Gonzalo, ¿estás por ahí? También está Alex Antezana, que me gustaría que nos comentara bueno, pues sus últimos movimientos que está haciendo a nivel terapéutico. Eh, y también tenemos alumnos de la Academia Española de Medicina Regenerativa, Linda Magán y Pablo Figuera y Jesús. Y me hace muchas gracias porque he leído mal y pensé que estaba Steve Samsung en la reunión. Steve Samsung. Bueno, Es Samsung, eso. ¿eh? Digo, qué detalle, Parecido. está Steve con nosotros, ¿no? Bueno, pues Gonzalo, ¿estás por ahí o estás solamente infiltrado? Y Alex, no, están conectados, pero estarán haciendo cosas. Alex estaba con la cámara recién, se ve Sí, es verdad, es que, verdad. Bueno, pues a mí me gustaría que arrancó la consulta. ir concluyendo, por supuesto, daros las gracias por esta participación. Está siendo un debate fantástico. Este cafelito me encanta. Eh, bueno, pues estamos preparando el quinto Ortobio MSK. Ahora hablo yo un poco de mi libro, que además estáis casi todos invitados como profesores y ponentes. Y queremos hacer un curso muy práctico, muy actualizado. Eh, Queremos traer a Cris Centeno este año, que sabéis que siempre traemos a uno o dos ponentes, y a Fabio Lana también quiere venir, Alberto Gobi también quiere venir, y, y, y bueno, pues todos vosotros, por supuesto. La pregunta es, habéis dicho algo que esto, hay pocas novedades, que es muy difícil que cada año haya novedades, ¿verdad? Pero parece que estamos cada vez en una mayor sintonía, ¿no? Parece que cada vez hay más consenso, ¿no? ¿Creéis que a nivel mundial, internacional, gracias a estos grupos de estudios satélites, que todos somos amigos y además muchos de vosotros estáis en varios de ellos, ¿no? Ahora me han invitado Don Buford a la IOF el año que viene, me hace mucha ilusión, a Denver. Parece que ya va habiendo cada vez un consenso internacional y que podemos ya hablar cada vez con más seguridad en lo que estamos aplicando y indicando a nuestros pacientes. Esto lo extiendo a todos, ¿no? Porque parece que antes éramos locos de la cabeza que he leído, he aplicado, a ver qué tal va, pero todas estas relaciones de grupos de estudio sabemos que estamos unidos, que estamos sustentados o sufragados por un cuerpo doctrinal que hay detrás que te da esa seguridad a la hora de indicar según qué terapia los pacientes, ¿no? Alberto, ¿quieres comentar algo? Sí, sobre todo acá hemos visto una adoptación más en nuestros colegas cirujanos, ¿no? Que tal vez hace 10, 15 años realmente no le estaban dando mucha manija, no solo empezando a usarlos en la clínica, pero en aplicaciones adentro del quirófano también. Y eso lo he visto, eh, ha sido el cambio más grande que he visto por lo menos en Estados Unidos. Qué bien, qué bien. Que entren también. Manuel, ¿quieres comentar algo? Ya nos vamos despidiendo. No, yo estoy contento con todo lo que yo hago, ¿no? Realmente el trabajo aquí sigue siendo eh, de enseñar al paciente y a los colegas, pero cada vez hay más remisión de los mismos colegas que vienen como pacientes, ellos mismos,
Y creo que al final todo este respaldo que tenemos de estudios, este tipo de grupo como tú lo estás mencionando, y cada vez que vienes de un networking, que vienes de un pequeño café, como tú dices, o como me decía Matías en su momento, Manu, cree en lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Te llena de mucho más confianza, Es un ¿verdad? chute, Y sí, sí. exactamente, y yo creo que si tú tienes la educación, tienes las herramientas correctas, al final tienes que creer en lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que todos vamos por buen rumbo, tenemos un respaldo académico y científico que realmente nos sustenta el trabajo que estamos haciendo y vemos los resultados de nuestros pacientes. Entonces, creo que al final eso es lo que más importa, ver cómo tu paciente va mejorando y sobre todo cómo mejoras también la calidad de vida de aquellos que ya no miraban y no tenían una esperanza. No somos la solución a todo, pero esto sigue sumando a ese abanico de tratamientos que estamos ofreciendo a los pacientes, ¿no? Yo también quiero poner en valor, yo os conozco a todos desde hace ya mucho tiempo y cómo hemos pasado todos de ser aprendices, alumnos de cursos, poquito a poco una ponencia y al final acaba siendo profesor, y esa evolución es fantástica, ¿no? El prestigio que poco a poco todos estáis consiguiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba aquí Abdalá, no sé si se acaba de ir. Abdalá, ¿estás por aquí? Él es una persona que ha seguido ese paso por el desierto, ¿no? De ser un alumno a poco a poco montar su unidad de medicina regenerativa, a contar células, a comparar, acierto error y al final, pues, oye, a enseñar a otros mucho cómo se hace, ¿no? Abdalá, estabas ahí, pero te acabas de ir, me parece. Si no, te doy un saludo desde aquí. Entiendo que ya es tarde, ¿no? Pues eso y eso me encanta, ¿no? Matías, si quieres ir cerrando también por tu parte. No, gracias por la invitación. Y yo creo que esto está creciendo enormemente. Sí. A modo personal, cada vez hay menos insultadores en las redes sociales a comparación del 2016 que yo lo vivía, que eran muchos los que nos llamaban cosas raras. Hoy son cada vez menos. Eso creo que es una prueba fiel, basada en evidencia de que las cosas cada vez están un poquito más sólidas. Y creo que esta terapia llegaron para quedarse, pero con un uso racional, con un uso no abusivo, no con un uso eh, tan lucrativo como muchas veces se observa que llega al punto en el cual defenestra las terapias. Entonces, nada, pero me parece que este espacio es genial para juntarnos y gracias. Gracias por poder reunirnos, porque es fundamental poder tener esa visión entre todos juntos. Gracias a todos por asistir. Franco, por favor, si quieres despedirte, alguna reflexión. Sí, sumado a lo que aclaró Alicia y Matías del abordaje integral del paciente, los tres puntos clave que me llevé el TOI fueron primero, a pesar de que comenté que lo manejo con mucho cuidado y precaución, creo que las células son el futuro. Segundo, el abordaje intraóseo, creo que es fundamental, lo vengo haciendo ya hace casi 2 años y cambió mi práctica en el abordaje, sobre todo en la rodilla. Y tercero, algo que no nombramos o se nombró por arriba un poco, la utilización de otras tecnologías aparte, como pueden ser la onda de choque, en combinación creo que los próximos años vamos a ver bastante evidencia sobre eso. Me quedé bastante contento y cómo vi cómo Alberto combina sus terapias y lo veo aplicando a corto plazo con mis pacientes. Así que un poco eso y también con mucha seriedad y responsabilidad ir probando porque somos pioneros con esto y vamos adelante de la evidencia, entonces creo que hay que ser muy, muy reservado y cuidadoso. Con respecto a eso, tenemos aquí presencial a un referente en las terapias complementarias a los ortobiológicos, como es Luis Gallego. Luis lleva practicando en su centro médico regenerativa en Almería a muchos años, todo el combinado de láser, de ondas de choque, de magneto, y de hecho ha sido profesor en ortobio de estos temas con varios años. ¿Nos puedes comentar un poquito, Luis, la importancia que les das a estas terapias complementarias? Creo que el problema que tenemos es que no hay estandarización. Entonces necesitamos estudios que nos den unos protocolos para poder unificar, porque creo que el futuro está en la combinación de probablemente las ondas de choque, yo creo que es lo que más evidencia tiene. Y creo que al final todos vamos a
añadir a nuestras terapias de ortobiológicos terapias físicas de más neurotraducción, sobre todo ondas de choque y láser. Pero el problema está en que es muy difícil, ya se complica mucho estandarizar, porque ya no solo estandarizar los ortobiológicos ya es difícil, como ya lo combinas todo, es muchísimo más complejo. Creo que hay muchísimo camino por recorrer. Pues Luis, ya tienes tema de ponencia para este OrtoBioMSK, los protocolos post-ortobiológicos con esta terapia. Así que te lanzo el órdago, ¿vale? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Pues Gonzalo Mora, me da pena porque me gustaría escucharlo, pero no está. También está Paulo Figuera, es alumno de Portugal. Paulo, no sé si sigues por ahí, porque es verdad que ya es tarde, por si quieren dar alguna... Sí, sí. Paulo, has sido alumno del primer curso de la AMR. Cuéntanos un poquito cómo vas implementando estas terapias. Paulo es un ejemplo claro, un traumatólogo, digamos, raso, que aterriza en la ortobiología, que quiere formarse, hace el curso con nosotros y ya está implementándolo y además comentamos casos clínicos con muy buenos resultados. ¿Cómo te vas sintiendo, Paulo? ¿Cada vez más seguro con la ortobiología? Ah, es un poco mixto, cada vez más seguro, pero cada vez más confuso. Bien, bien, va bien. Y acaso que tengo una pregunta que me gustaría de poner aquí, que es ¿cómo vosotros manejan los pacientes que lo hagan anticoagulantes o antiagregantes? O, por ejemplo, si haces una augmentation con biología, sea Bmax subcondral o PRP intraarticular, si el paciente tiene que hacer una enoxaparina o mantenerlo antiagregante, ¿cómo vosotros lo manejan? Es una duda que tengo porque no sé si se puede separar lo anticoagulante o todavía se puede adiar la introducción de anticoagulante, pero todavía hay pacientes que hacen clopidogrel y no puedo suspender lo clopidogrel. En los pacientes más nuevos no es un gran problema, pero en pacientes un poquito más ancianos sí que para mí se pone con una posible dificultad de manejo. ¿Podrían comentar un poquito? Bueno, yo en mi caso te comento mi experiencia. Yo cada vez soy menos cuidadoso con ese tema, entiéndeme. Yo antes, hace 10 años, era muy cuidadoso y si alguien tomaba cualquier antiagregante o anticoagulante, lo mandaba al hematólogo o a su médico de familia que hiciera la conversión 48 horas antes, que pasara ya a la heparina y le aplicaba los factores y 48 horas más tarde volvía otra vez al clopidogrel o lo que fuera, ¿no? Pero reconozco que con el paso del tiempo, haciendo una técnica apurada, estoy hablando de una infiltración intraarticular, no un intraóseo, lógicamente, ni una cirugía, cada vez le estoy perdiendo el respeto, entre comillas, porque en la extracción sanguínea no hay ningún problema, si el enfermero la saca bien, no hay problema de hematoma. Y en la técnica intraarticular, si tú la haces bien ejecutada, y eso tarda 10 segundos, por ecografía puede ver incluso si hay alguna venilla, en fin, eso lo vemos por trasluz. Tampoco estoy teniendo problemas de martros, ¿no? Entonces, reconozco que cada vez, pues, como que me estoy confiando un poco más. Otra cosa distinta es si haces un intraóseo o si estás haciendo una cirugía. Yo en las técnicas de intraóseo en quirófano, que lo sedo, yo eso no lo considero una cirugía y por tanto no le pongo heparina, ni siquiera le pongo heparina a una artroscopia simple. La heparina, porque invito al paciente a moverse pronto. Con lo cual, yo creo que se puso mucho la heparina en los años 2000, 2010, pero yo en mis casos lo selecciono porque creo que si tú haces un procedimiento intraóseo, que es un procedimiento que no tiene por qué tener ningún reposo, digamos, digo reposo serio, no tiene por qué haber ningún problema para ponerle heparina, no se la pongo, ¿no? Ese es mi punto de vista, por lo menos, ¿no? Si alguien... Te he comentado, perdona Pedro, porque hoy he hecho una revisión de una pseudoartrosis de una fractura del tobillo, en que tenía una pseudoartrosis oligotrófica de
de malelo peroneal, sí que fui a buscar injerto corticoesponjoso después de tratarlo lo foco y ha ponido Bimax concentrado con fibrina. Y a mi duda es si puedo poner o no, o si debo poner o no, enoxaparina Sí, en sí, 24 o 48 horas, sí. si es seguro, si debo adiar más la introducción de lo anticoagulante. Sí, por mi parte no hay ningún problema. Tú le pones su férula para que eso empiece a trabajar y le pones su heparina Noxa 40 y no hay ningún problema realmente con el Bima que le hayas puesto, con un injerto. Vale, gracias. Si alguien quiere comentar algo de este tema. Ha aparecido Alex. Alex, me gustaría darte la palabra. Gracias por asistir, como siempre. Eres miembro originario de DEVA desde el principio y a ver si te puedes escapar este año el ortobío. Me encantaría. Cuéntanos un poquito sensaciones, qué estás haciendo. Tú eres experto en subcondroplastia, estás haciendo mucho deportista. Cuéntanos un poquito. Primero, saludar a todos los que están presentes. Un gusto verlo a Franco, a Matías, que los estoy viendo Hola, mucho Alex. tiempo. Un gusto verlos nuevamente. Y bueno, lo que un poquito para comentarte, ¿no? Lo que subí esta mañana al grupo, a mí me ha gustado mucho este caso. Es un caso de un chico que fue operado hace casi 2 años y medio por habiéndole realizado una resección de prácticamente casi completa del menisco externo de la rodilla. Pero después de 6 meses él hace una artritis séptica de la rodilla y prácticamente pues casi termina falleciendo por el proceso infeccioso que ha sido muy complejo. Entonces le hicieron en un principio un aseo quirúrgico y posteriormente a los 5 meses intervengo realizando un aseo quirúrgico y hacemos una subcondroplastia con cemento medicado porque presentaba un edema muy importante en la zona de la meseta tibial y bueno, hicimos eso con más que todo para darle un poco de tranquilidad a ese proceso infeccioso que cada vez se presentaba. Fue mejorando, no hubo ningún tipo de problema y como pudieran ver en la radiografía que mostré esta mañana, pues prácticamente no hay cartílago articular, no presenta, está prácticamente chocando cóndilo femoral y meseta tibial. Y bueno, lo que algún rato hablaba Matías, ¿no? Muchas veces es muy importante realizar un estudio de la biomecánica para ver cómo mejorar el comportamiento de la articulación. En este sentido hicimos un examen de biomecánica donde teníamos muchas alteraciones de las cadenas musculares. No teníamos una extensión completa, teníamos un déficit a nivel del glúteo medio, el vasto medio oblicuo prácticamente pues estaba perdido, entonces empezamos a hacer un trabajo específico en la parte de rehabilitación, mejorando la funcionalidad y bueno, y hemos realizado la infiltración de un ácido hialurónico de alto peso asociado a PRP. Y bueno, pues a eso más hemos añadido lo que viene a ser el gluconato de calcio y el ácido tranexámico. Y bueno, la evolución ha sido muy satisfactoria. Hemos creado primero un colchón biológico importante que va a disminuir el mecanismo tribológico de fricción sobre el compartimiento medial y bueno, a veces tenemos algunos momentos, tenemos unos periodos de dolor que estamos trabajando principalmente con un bloqueo de los nervios geniculados superiores e inferiores, pero yo no lo manejo, yo eso lo dejo al anestesiólogo para que me haga el bloqueo y prácticamente lo tengo sin dolor, con controles radiográficos periódicos para ver que no exista mayor complicación de las articulaciones. Perfecto, pues gran trabajo, Vale, como siempre, te felicito porque estás haciendo cosas muy interesantes, gracias por compartirlo
Y bueno, yo creo que ya son las 10:20 de la noche aquí en España, llevamos hora y 20. Creo que con esto hemos dado voz a todo, ha sido muy interesante. Y con esto damos por finalizado el quinto Deva Meeting con este cafelito con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente y como siempre, muchas gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, Luis, amigo. Qué grande eres.